Bienvenida a este espacio pensado en ti, en tu curiosidad y tus ganas de crecer. Soy Montserrat Venegas, coach de negocios femeninos y manifestación, experta en diseño emocional, y seré tu host en este encuentro auditivo, en el que junto a mujeres como tú, líderes de sus negocios y referentes, te compartiremos aprendizajes, experiencias y consejos para motivar, empoderar e inspirar tu crecimiento y el de tu negocio. Si eres una alma inquieta, este es tu lugar. Bienvenida a Alma Inquieta Podcast, un espacio para conectar con tu visión, inspirarte a ir por más y expandir las posibilidades infinitas en tu negocio. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema profundo y necesario: cómo despertar tu poder interior superando los frenos y resistencias, yendo mucho más allá para crecer en tu negocio, porque con eso creemos también que existen otras posibilidades. Y porque crecer con nuestro negocio significa creer en ti, soltar viejas historias, atreverte a ocupar un lugar más auténtico, determinado y libre de todo lo que no te aporta. Para hacerlo, hoy día tengo una mega invitada especial, Isi Castro, mentora en el arte de desaprender y creadora de ingeniería del ser. Ella acompaña a mujeres a transformar su historia de dolor en un portal hacia su poder y hacia su verdad personal, conectando con el coraje para vivir desde sí mismas. También es alumna de la mentoría de negocios elevados y para mí Isi es un ejemplo claro de una mujer que decidió dar un salto cuántico con su negocio contra la ley del tiempo y de la gravedad, cumpliendo los mayores sueños y metas. Si alguna vez te sentiste que tus miedos o resistencias te frenan, créeme, este episodio en particular es para ti. Porque si hay un poder enorme en elegir desaprender lo que ya no nos sirve para conectar con lo que sentimos que es un gran sí, acá te vamos a contar cómo. Así que para iniciar, mi querida Isi, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, qué honor. Buenísimo. Amoria, antes que empecemos, preséntate tú para las que te conocen, las que no te conocen y todas las que te van a conocer. Bueno, yo soy Isi Castro, soy mujer, antes de madre, madre también, de una pequeña niña de 1 año 8 meses, esposa, empresaria, amiga, hermana, creadora de mi vida y sobre todo experta en el arte de desaprender. ¿Por qué? Mm. Porque la verdad es que yo me tenía que hacer de nuevo, Monse, literalmente, o sea, literal y metafóricamente real, porque vengo de una familia donde la gente decide quedarse como víctima de las circunstancias y no sé por qué, internamente, desde muy chica yo siempre cuestioné eso, como que no me hacía sentido, era como, pero ¿por qué sufrir? ¿Cómo uno va a venir al mundo a sufrir? ¿Cómo vaya a venir a no cumplir tus sueños? Como que tenía eso muy anclado internamente y no, pues, y dije, no, yo no voy a vivir mi vida así, así que voy a buscar cómo hacerlo distinto. Y ahí, por suerte, siempre me sentí muy sostenida por el universo y fui probando, pues, ¿cachai? Como cuestionando lo establecido, obviamente un costo emocional y familiar altísimo, porque yo era la loca, la rara. Hermosa tu historia. Me resuena porque trabajo con muchas mujeres, sobre todo las que son emprendedoras y las que sienten que tienen un alma inquieta, que al final en un punto, claro, se sienten como que, no es que sean el alma, como le dicen, la oveja negra de la familia, pero sí nos sentimos como desubicadas del espacio y de la forma en que nos crearon las estructuras que teníamos que cumplir. Y Exacto. entonces atrevernos a pasar a la acción o cumplir nuestros sueños es como, Es em, crear un camino nuevo. O sea, nada de lo viejo te sirve, nada. Uno se puede inspirar en caminos de otros, pero tampoco, si tú lo sigues al pie de la regla, no funciona tampoco. Como no, que no, uno tiene que tiene ser el que tuyo propio. tener su punto de discernimiento personal y adaptar esa información. Me encanta destacar igual que este camino de aprender a emprender o ya sea tu negocio, tu propio proyecto, lo mismo, o incluso los sueños que tienes, es un camino en donde hay que despertar el coraje. Y eso implica a veces pensar fuera de la caja y hacer lo que no siempre te enseñaron que era el camino correcto. A mí también fue muy notorio, como contigo sobre todo, esto que me estás contando lo he visto en ti, como es muy palpable tu historia, para mí también, porque, bueno, Isi es alumna de negocios elevados y es de las que, o sea, de las primeras. Mira, fue la primera que vendió mentoría cuando todavía estábamos iniciando, solamente en la parte de identidad. Es de las primeras que agarró como su propio vuelo y voltaje y dijo, yo voy a hacer de esto mi realidad, como, o sea, desarmando ya la estructura del grupo, la hice como muy abanderada de lo que era posible para ella. Y en ese momento, o sea, me acuerdo que además al principio ya tenías muy claro como yo voy a agarrar esto, lo, voy a hacer que esto me funcione, o sea, con una determinación, con un poder de decisión, que es algo de lo que quiero hablar, sobre todo para tocar un tema que dijiste que me encanta, que es ser la víctima o activar mi poder personal. Y tú decidiste, poder de decisión, activarlo en ti y con uno, dos o tres como engranajes que montamos, ya te habías lanzado a vender y eso creo que habla como de que abanderas esto que dices. Totalmente, yo creo que eh, hay muchos charlatanes allá afuera que es muy fácil hablar de estas cosas, pero encarnarlas y hacerlos parte de tu día a día es otra la historia. Esa es la persona que al final alcanza el éxito y logra sus metas, porque yo creo que uno tiene que anclarse mucho en primero tener clara lo que tú quieres hacer de tu vida, y no solo en un ámbito, porque al final un ámbito repercute en todo. O Mm. sea,
Yo personalmente, cuando fui mamá, le dije a mi marido, loco, yo me voy a tomar un año para ser full mamá y entender qué es esto de la maternidad. Como, porque es un portal, o sea, ahí te atraviesa y te rompe todo. Literalmente no es tu cuerpo, no eres tú, tus prioridades cambian, o sea. Y dije, voy a tomarme un año para vivir esto, solo con mi guagua. Como Mm. fusión total, filo el mundo, filo mis tiempos. Y quiero descubrir no tan solo la mamá que quiero ser para ella, sino Mm. que la mamá que ella necesita que yo sea. Que son dos cosas distintas y muchas veces nos perdemos. Y cuando pasó el año, yo le dije a mi marido, ya listo, se acabó esto. Yo no puedo quedarme solo como ser mamá. Esto no es posible para mí. Yo ahora voy a montar mi empresa. Y es como, ¿qué? Sí, yo ahora voy por mi empresa y traté de montar antes como, porque uno tiende a hacer eso también, o sea, uno dice, ya me voy a ir por lo conocido, lo que ya me funcionó, y traté de volver a los 1 a 1, pero no me sentía cómoda en los 1 a 1, porque yo Mm. hace 3 años, Monse, que venía diciendo y sintiendo, y las circunstancias me lo ponía, porque no es porfiada también, como que mi manera de trabajar tenía que cambiar. Y después de Mm. este año de maternidad, o sea, como que no me sentía cómoda donde estaba, ni en lo que estaba ganando, ni en que yo siempre soy una persona muy estudiosa que siempre se está actualizando y yo no tengo miedo a llegar a invertir $1000 para mí o lo que sea. Entonces yo decía, no puede ser que con lo que yo sé que hago siga ganando una miseria, porque no quiero. Y justo ahí me apareciste tú Mm. en redes, como no teníamos contacto hace mucho tiempo y fue muy mágico porque fue como, pa, y empezaste a hablar de todo esto y dije, listo, esto es lo que yo necesito, porque me estoy como la maternidad igual te aísla y te borra de tanta gente. Yo estaba haciendo un postítulo, y lo estoy haciendo todavía, que se llama Modelo de apego y complejidad, donde se ve mucho el tema del trauma complejo y otros temas interesantes. Y toda la gente como con una mentalidad de carencia heavy. Entonces yo decía, no, es que necesito rodearme de otras personas. De hecho, te lo dije cuando nos juntamos en el 1 a 1, como, ¿Once es mi idea? O este mundo como que no hay clientes. Creo que eso fue como que a veces uno cree que tiene que tomar grandes decisiones, y la verdad es que sí, pero a veces son micro decisiones que te Mm. conducen a esas grandes decisiones. O sea, yo creo que Totalmente. como esos pequeños ejemplos cotidianos que nos incitan a la acción y no quedarnos en las excusas, porque escucho que muchas mujeres emprendedoras es muy difícil emprender con hijos. Sí, es más desafiante, tení otros factores, pero no es imposible. Yo de verdad vendí una mentoría de seis cupos, high ticket, en una semana. No, seca, es que me encantó. Es que yo les contara lo rápido que fue la Easy, pero de nuevo, insisto, que es porque se creyó el cuento. Eso es algo que yo veo mucho Sí, cuando veo mucha la diferencia y por eso es una de las cosas más importantes. Están los pasos estratégicos, que los hay, y, o sea, no podemos caminar sin eso, que es la parte de lo masculino, pero claro. la parte de lo femenino, que es creer, despertar ese poder interno, y para eso sí tenemos que caminar más allá de los frenos, es lo que cambia radicalmente todo. Eso es lo que atrae. Si nunca vamos a atraer lo que queremos, sino lo que somos. Tocaste demasiados puntos, así como que me gustaría como bajarlos de a Dale, poco. dale, vamos. Mira, vamos a hablar así como de todo lo que hablaste. Hablaste del valor, que es algo que por supuesto que me interesa hablar porque así como tú te diste cuenta y como tú decidiste, muchas mujeres allá afuera todavía están en ese mismo freno interno, que es solamente un freno interno. Hablaste Totalmente. de los micropasos, que me parece súper interesante porque también esa es la forma en la que vamos creando el camino para avanzar. Ahí donde efectivamente ponemos en acción la estrategia, independiente de cualquiera que una elija. Em, y hablaste sobre esta decisión de decir diseñar tu vida, que es algo que también me encanta y que yo hablo muchísimo siempre en todos mis programas, como ahí está el diseño emocional que podemos crear sobre la vida que queremos vivir. Y en el caso tuyo, fue una decisión, decir, hasta las 5:30 voy a estar trabajando porque al final esto me tiene contenta a mí, tiene sano mi negocio y me hace mejor mamá, y así puede ser para quienes son mamá, para Total. quienes no son mamá, o cualquiera de los casos. O sea, podemos ir tomando ecuaciones que de nuevo tienen que ver con nuestro poder valiente de decisión y determinación y posteriormente de pasar a la acción. Y yo te diría, Monse, que estar siempre abierta a la flexibilidad. Mm. Porque que una decisión la tomes en un Totalmente, momento no quiere decir que sirva para otros momentos. O sea, absolutamente. yo no me sentía lista. O sea, si tú me hubieras preguntado, y si dejas a tu hija hasta las 5:30 cuando ella tenía un año, no, porque yo ni siquiera estaba lista para eso. No Ujú. podía. ¿Cachai? Ujú. Para mí ya fue un montón. Y yo empecé de a poquito, gradualmente. Por eso me concentro en los micropasos. Ya, ok, tengo que empezar a salir de esta burbuja de fusión. Le voy a pagar a alguien para que empezar a soltar esto. Exactamente. La mentalidad de SEO y la que tú enseñas, pero que no sé si todo el mundo lo ve, es de esto de como siempre estar tan conectada conmigo que sé cuál es el siguiente paso para no perder el equilibrio. Y ese Mm. paso siempre requiere de mucha flexibilidad mental. No porque algo te sirvió en un momento quiere decir Dile que a te mi va a servir en equipo. el siguiente. Exactamente, porque hay que liderar con la intuición, es que ya no queda otra, no hay otro camino. Tenemos que liderar guiadas por una estrategia, obviamente, o sea, hay pasos y hay cosas que tenemos que hacer y saber, uno viene antes, otro después, qué sé yo, pero si no despertamos esa intuición, porque siempre allí está la más alta frecuencia, la más alta vibración, y desde ese lugar
pucha, atraemos de forma mucho más rápida. Cuando hablamos de magnetismo o hablamos de atracción, o sea, no estamos hablando de cosas vacías, estamos hablando de ciencia detrás de eso. Entonces, yo creo que cuando está esa conexión y nuestro cerebro también lo entiende, además, nos hace mucho más sentido. En relación al valor, que yo me di cuenta que es como un portal y que esto puede Ya, acelerar el proceso de quienes lo estén escuchando. perfecto. Hay veces que cuando uno se queda en zona pequeñita Ujú. y cobrando poquito y todo muy así, la vida misma, cuando te quiere impulsar, te empieza a bloquear todo. Yo me quedé sin consultantes, Monse, de la noche a la mañana. Todo lo que antes hacía, o sea, no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Y muchas mujeres creen que tiene que ver con ellas. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no tiene que ver conmigo, porque yo era tan consciente de lo que yo lograba con las personas, tenía tantos testimonios como muy efectivos, y dije, no, esto no tiene que ver conmigo. Y tenía que ver con que ya era como, loca, es que no te vamos a esperar más, o dais el salto o dais el salto, pero aquí no te puedes quedar. Y si lo que tú hiciste fue una calibración, tú ya sabías hace mucho tiempo que estabas lista para más. Ya te habías dado cuenta que tenías alto valor, o por lo menos lo sentías de alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Algo te estaba diciendo como, algo más hay para mí". Y muchas se refugian en el miedo. En el miedo de no hay clientes allá afuera, en el miedo de quién me va a comprar a mí a este precio, en el miedo de es que si subo precios, claro, nadie me va a comprar, nunca lo he hecho antes, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Pero si no damos un primer paso, que de ahí después avanzamos, pasos chiquititos, como dices tú, justamente para superar, transitar los miedos, es, es imposible romper la barrera. Y lo que tú estás diciendo es que había un desequilibrio energético entre lo que tú sentías que era para ti y los resultados que estabas teniendo ahí afuera. Entonces, es verdad, no es que la culpa sea nuestra, tipo, o sea, como nadie me quiere, nadie me Todos compra, me sino odian, que claro. todos me odian, sino que cuando pasan ese tipo de cosas es porque hay algo en ti que efectivamente ya no está haciendo match con tus acciones. Y eso no es que no hay culpa en esto, ¿no? Sino que Claro. simplemente tenemos que volver a mirarnos como con mucha honestidad, qué es lo que realmente quiero y que lo que realmente me hace sentido, que en tu caso era valgo mucho, voy a cobrar más. Y hasta me encantó cuando hablamos porque muchas de las que llegan a trabajar conmigo también, y muchas de las mujeres, y yo también pasé por esto, tenemos este arquetipo de la perfeccionista, ¿no? Tipo, es que tengo que tener todo esto creado para recién poder hacer todo esto otro. Y acá yo las guío un poco a ir un poco contra las reglas, como entre comillas, ¿no? O sea, ya tienes... Ya eres tan buena en lo que haces, que qué pasa si lo hacemos distinto, que qué pasa si vendemos desde la energía, o claro, con estos pasos. Y eso te quiero preguntar para las que te están escuchando. ¿Qué fue lo que de ti se activó, que se calibró en términos de valor o en términos de valentía, que te hizo creer, ya, sí, voy a hacer estos tres pasos y no en la mente de la resistencia de, es que me falta la página, es que me falta no sé qué, es que me falta no sé cuánto, para así salir y hacerlo y tener los resultados que tuviste? Es que yo creo que a mí solo me faltaba como el empujoncito del cómo, ¿cachai? Porque como estaba inmersa en este círculo de personas tan carentes y que no estaba pudiendo ver otras posibilidades, que yo dije, necesito a alguien que me muestre que en realidad lo que yo creo es cierto, ¿cachai? Como que esto no es real y en verdad sí hay un mundo muy abundante allá afuera y sí hay clientes que compran a este precio, ¿cachai? Como Ujú. más allá de las figuras que uno ve en redes sociales. Te estoy hablando porque, claro, cuando uno se compara con un Tony Robbins, Vilma Núñez, como que tú decís, loco, pero ellos llevan 15 años en esto, tienen todo un equipo detrás, o Claro, sea, si tomas con quién compararnos para no volvernos locos. claro, o sea, ya, para un poco. Necesito a alguien un poco más asequible para mí, que vaya un poco más adelante, pero que la conozca, ¿cachai? Que pueda palpar sus resultados. Y por eso me hizo tanto sentido hacerlo contigo. Y me diste la encuesta del Bayer Persona, y yo creo que ni siquiera sabía cuál era mi Bayer Persona, entonces tampoco sabía a dónde dirigirme. Estaba muy desorientada, ¿cachai? Entonces, cuando me mostraste el cómo hacer el Bayer Persona, y no porque yo no lo había escuchado antes, y yo había escuchado muchas veces antes el tema del cliente ideal y todo esto, pero no sé, algo de la forma en que tú me lo diste fue como que me hizo clic. Y ya, ya, qué entretenido hacer una encuesta. Y empecé a difundir esta encuesta. Me llegaron como 45 personas de una. Y dije, ah, no puedo estar tan perdida. Ah, y otra cosa que hice fue que me puse a estudiar muy mateamente todas las fichas de mis consultantes a lo largo de estos 9 años acompañando procesos. Y vi que el factor común era personas con mucha conciencia de sí mismos, como muy, es que yo tengo herida de abandono, es que yo tengo no sé qué, es que yo tengo no sé cuánto, pero muy identificadas con ese relato. Y lo que yo Ya. hago es romper ese relato, ¿cachai? Y aprender a ver su historia desde otros ángulos. Y además lo interesante es que como yo egresé de derecho antes, yo me tenía que contradecir a mí misma en mis pruebas de casos, ¿cachai? Yo tenía que responder como demandante, demandado y juez. Lo que me Entonces encanta el tenía que entendimiento, como destruir. que todo sirve, uno va juntando puntos así, Total, po, claro. o sea, tenía que destruir mis argumentos y, bueno, para los que no saben, la ley es igual para todos. Es la misma ley y lo que hacen los abogados es adaptar esa ley para que calce con su argumento y ganar el juicio. Entonces, yo creo que el haber tenido claro este buyer persona y haberlo confirmado con todas las personas que construyeron o sea, que contestaron la encuesta, yo decía, claro, el factor común de todas estas personas es como, tengo demasiada información sobre mí misma, ¿y qué hago con todo esto? La integración, pues. Si no lo Ujú. pasas bien al cuerpo, si no lo ves desde ti, es que no vas a hacer nada con esa información porque es como andar repitiendo un discurso.
Ahí es cuando externalizamos nuestro poder, si así funciona. Tal cual. Entonces, yo te diría que, y de hecho fue loco, porque tú me dijiste ya, pero yo vendí la mentoría a los 6 grupos sin página de venta. Sí, por eso. Quiero aclarar Vos eso. te desarma la perfeccionista. Sin página de venta, como con una idea de lo que iba a hacer y con una propuesta súper como alta, pero que yo sabía que era capaz de lograrla, ¿cachai? Ujú, Y fue brígido, en realidad, para evitar, porque además tú me dijiste, ya, filo, da lo mismo, véndela a 500 aunque sea, porque claro, el salto de cuando estoy cobrando un 1 a 1 de 50 lucas la hora a vender 500 igual es alto y no todas las personas pueden. Y a mí como que había algo interno que era como, no, lo subí a 50 700, dólares para las que son de afuera. claro, Hablamos en 50 dólares dólares. en este podcast. Sí, $50, una hora sesión, $50. Ya. Y ahora, después vendía las primeras que entré a la mentoría a $700. El Ujú, acompañamiento de 4 meses que tiene plataforma, como para que vayan avanzando y como ciertos insights claves que necesito contextualizarlas para poder acelerar su proceso. ujú. Mucha autoindagación, mucha integración. Tienen 12 sesiones grupales y 6 conmigo, individuales. Y además del grupo de WhatsApp. Y lo más interesante de la mentoría, que yo tenía muchas ganas de hacerlo, es una cuestión que yo inventé que se llama, inventé el nombre, obviamente yo no inventé esto ya, pero se llama la tecnología del vínculo. ¿Qué es la tecnología del vínculo? Duplas de proceso. Entonces, si tú no sabes poner límites, dale, Monse. Tírame todo tu desmadre de cómo hay a poner límites, ¿cachai? Como, porque uno cuando está aprendiendo una nueva habilidad se equivoca, lo hace mal, le disfruta, no te atreví, pero imagínate hacerlo con una persona que tiene claramente la Puesto su límite. receptividad y la Ah, visión de, dale, practica conmigo. Y yo voy a practicar contigo. Y vamos a exponernos de una manera que quizás nunca me he expuesto con alguien más y voy a empezar a entrenar a mi cuerpo de que esto es seguro y es una posibilidad. Y después de los 700, mi cuerpo como, no. Y terminé los últimos cupos en $997. estamos hablando, para las que están escuchando acá, estamos hablando de un proceso que no tuvo lanzamiento, que no tuvo ads, que no No, tuvo página de venta, que, o sea, y esa es la invitación, o sea, sobre todo cuando yo parto la mentoría, que también les hago, les digo a muchas, y esa es una de las grandes resistencias. Nos tenemos que lanzar a pilotear al principio. Nunca vamos a poder validar en el mercado si algo funciona o no. Y eso implica atravesar como un portal que a veces puede ser desde el juego, como no necesitas mucho, siempre que confíes altamente en ti. Y hay otros portales en donde sí necesitamos más, y esto además se va mejorando, se va repitiendo, se va mejorando, se va afilando en el tiempo, o sea, como cada vez lo vamos afinando mucho más. y yo te El- diría que igual me sirvieron las llamadas, porque tampoco quiero que la gente sienta que esto fue como magia pura, que yo intenté el primer intento y pum, se vendió. No, no fue así. Yo tuve por lo menos 40 llamadas de venta, las primeras 20 te diría que me las eché porque no sabía hacerlo y me quedaba pensando en cómo lo podría haber sido hecho mejor. Y al final decidí hacer una masterclass gratuita que sí puse una colaboración con una página que tiene, bueno, se dedica a hacer colaboraciones y la terminé de vender con eso. Pero ni Ujú, siquiera fueron tantas las que vendí con ads, fueron más gente que, como ya habían llegado ya más de venta, ya me conocían un poco más, y en la masterclass se terminaron de cerrar por cómo yo total. planteé esto. Sí. Como, O sea, entonces eso. quiero aclarar una cosa, como que para que quede como claro el proceso. Cuando la ICI salió a vender, estábamos empezando la mentoría. Al principio tenemos una sesión 1 a 1, que es donde justamente lo que estamos hablando ahora, pero en la medida que avanzamos vienen los pasos más estratégicos. Entonces, claro, a ese minuto la ICI todavía no sabía hacer llamadas de venta, pero No, se empezó a hacerlo con las indicaciones que yo les diga, así como introductorias. Se lanzó, o sea, y no me acuerdo, dos documentos que te pasé para que pudiera hacer el buyer persona. O sea, como, y ahí yo creo que hay mucho de salir a jugar. Cuando tenemos una sí. actitud de voy a salir a jugar y voy a ver qué tal, cómo me va. Si igual esto voy a aprenderlo a hacerlo después. En un momento igual me van a enseñar, no sé, a vender, va a venir, o sea, y estoy en una actitud más confiando en que me está yendo bien porque no estoy perdiendo nada al No, intentar. po. Desde ese lugar es mucho más fácil justamente avanzar en este paso a paso pequeñito en el que la resistencia se va haciendo más pequeña, más liviana. Y a veces, como dice la Isi, igual tenemos que salir a pesar de los frenos. No, nunca. O sea, si nos sentamos a esperar a estar súper sanadas de todo, No, no sé, no, o no se sea, puede. la zona de confort va a estar aquí siempre. Dijiste algo muy interesante, Isi, sobre el entorno. Y el entorno es, sin duda alguna, uno de los grandes factores que nos permiten cambiar nuestro propio autoconcepto, o sea, quién soy, cuál es mi identidad, qué es posible para mí, qué no es posible para mí, cuáles son mis miedos, ¿no? Etcétera, a cuánto puedo vender, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que somos también muy condicionados por el entorno. Tipo, esta es mi casa, esta es mi familia, o sea, tipo, casi que soy la víctima, este es el país donde viví, no me puedo ir del país. Yo quizás soy un poco más extrema porque yo sí creo que uno puede tomar las decisiones de vida que uno quiere y si te quieres ir a agarrar tus cosas y tu maleta ya puedes, pero si no, el entorno, amores, también tiene que ver con nuestro entorno mental y eso que dice la ICI es clave. O sea, tú decidiste estar en un entorno escuchando a personas que no hablaban de carencia y para Exacto. eso no nos tenemos que ir a vivir al culo del mundo. Y algo que me gustaría destacar también, que considero súper importante, es que
hay que elegir bien a los mentores que uno tiene. No solo por los resultados que logran, sino por quiénes son como personas. La Monse es una mentora que es súper receptiva, también tiene su propio criterio personal, no es como que está haciendo lo que dice todo el mundo, obviamente hace lo que le resuena, pero está abierta a escuchar y me parece una buena habilidad en general para cualquier mentor que no todos lo tienen. Y además que tú eres súper generosa como en tus conocimientos. Cuando yo te dije, Monse, ¿sabes qué? La quiero vender a esto, tú me dijiste, vos dale. O sea, si tú sientes que ese es el precio, o sea, dale con todo. Y yo siento que eso es lo importante, porque no solo no te quedas en el discurso de mujeres apoyando mujeres, no, lo encarnas, ¿cachai? Va mucho más allá de un tema transaccional o de resultados, ¿cachai? Yo creo que se trata de conectar con el sentido de la vida, ¿cachai? De la persona a la que uno le va a pagar, no solamente el resultado que te está vendiendo o prometiendo, sino que en el fondo uno también está apostando porque te hace sentido lo que la persona hace con su vida. Yo por lo menos vi que tú estabas siendo súper coherente con el mensaje que estabas dando, ¿cachai? Y si bien yo no tengo este mismo anhelo como tú, como de viajar por el mundo como todo Pero el es rato, necesario tenerlo. sí me considero un alma súper inquieta, ¿cachai? Porque siempre estoy aprendiendo nuevas cosas, pero yo creo que buscar esas cosas que nos encienden el alma todo el rato es súper importante para nosotras mantenernos vivas en nuestros negocios también. También nosotras cuando decidimos darnos nuestro valor, también no podemos vendernos por plata. Y uno tiene que aprender a elegir con quién trabajar. Absolutamente. Y es que todo siempre, esto, y para las que estén escuchando, cuando estamos creando algo, o incluso cuando algo ya está creado, siempre, siempre evoluciona. Un programa está vivo y para evolucionar hay que aprender a escuchar y a recibir el feedback. Eso hace que se afine, que se mejore y efectivamente que el valor también suba, porque eso implicó energía, implicó mente, cabeza, o sea, y es una co-creación. Eso es lo que yo también les hablo mucho, que nuestros servicios son una co-creación. Con mis clientes saben mucho más que yo a veces de lo que ellos necesitan, de cómo los puedo guiar antes o después. Entonces, tenemos que ser muy receptivas a esa flexibilidad que a veces sentimos desde la mente que la estrategia la bloquea y no es muy por el contrario. Para mí la estrategia es la base sólida y firme que nos permite decir, este es el primer paso y es como el primer piso. Estoy en este piso, donde me lo conozco de memoria, lo decoro, me queda lindo, bacán, estoy orgullosa, subo al segundo piso, pero lo que está pasando en cada uno de esos pisos independiente de que me den las instrucciones de cómo hacerlo, o sea, ahí es donde se despierta la intuición y el feedback y la co-creación continua y constante. El valor. Toquemos este tema porque aquí yo creo que también hay muchas resistencias y es muy importante si eres una líder de negocio o incluso si no eres líder de negocio, pero estoy segura porque lo sé y es un tema que me encanta, que el dinero es un tema que para las mujeres sobre todo a veces sentimos que nos queda grande o sentimos que ni siquiera lo alcanzamos o que no nos queda. Y es siempre un espejo. Por un lado está el valor propio que nos damos a nosotros mismos y después derribar todas las resistencias y miedos de que existen o no los clientes que siempre existen allá afuera, que puedo llegar o no acceder a ellos. Y todas son habilidades que vamos aprendiendo. Y lo otro es que tenemos que tener un muy buen motor y un muy buen motivo y una muy buena intención para ir por eso que queremos. Y a veces no siempre lo tenemos claro. Exacto. Y ponerse como estos premios, porque yo hoy en día te puedo decir que estoy muy cómoda con la vida que vivo, obvio que quiero más, por algo estoy haciendo lo que quiero, pero en el sentido de que mis necesidades básicas están más que resueltas, vivimos en un departamento exquisito que nosotros decidimos, mi hija está en un buen jardín, como que ya. Pero cuando uno ya tiene eso resuelto, decís como, igual quiero como darme los gustos que quiero. O sea, si quiero invertir en una mentoría de $1000, quiero poder hacerlo sin desajustarme de mi presupuesto. Si quiero buscar otra mentoría, ya quiero llegar y pagarla. Si quiero irme de viaje, quiero... El otro día escuché una historia de una chica farandulera ya bueno, de Chile, no importa quién es, que decía, ay, me confundí de la hora del viaje, así que tuve que comprar de nuevo los pasajes. Como... ¿Cachai? Como, y no fue un tema. Ah, bueno, y los compré, así que el vuelo sale. Pero con una liviandad, y ella te aseguro que no se va a ir en clase ejecutiva. Entonces, yo decía, qué bacán, como al final el dinero es igual a libertad, ¿cachai? Ujú. Libertad de hacer, libertad de decidir. Y yo creo que las personas, y esto ya es común, que hemos estado en una situación de no poder elegir es tan frustrante, ¿eh? No tener como la posibilidad, porque tus circunstancias en verdad no lo permiten, que ahí es cuando tenés que activar tu mentalidad. Al principio uno no tiene esa experiencia, pero es precisamente el llevarte a vivir esa experiencia lo que te da la confianza y la fuerza para decir, esto ya lo hice una vez, así que lo voy a poder hacer de nuevo. De alguna forma, quizás me demore menos, quizás me demore más, pero lanzarte nomás. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es quedarte donde estáis. Exacto. Exactamente. Y esto ya lo hice una vez, así como lo podemos aplicar con cualquier parte de nuestra vida, lo podemos trasladar también, yo creo, a la relación que tenemos con el dinero en el sentido de, ya pude, ya hice posible algo que parecía imposible, ¿por qué Total, ahora con la relación que tengo con esto no? Bueno, total, da para mucho, no nos va a dar para hablar de tanto, pero quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado en sentido, para que las que están escuchando, están ahí, modo resistencia, y quieren activar su poder personal, un poco de lo que, un resumen de lo que dijimos, que cosas importantes. O sea, mirar la resistencia, que la primera parte, que la dijiste, después... bueno, el trabajo interno de integración, que justamente tiene que ver con el cuerpo, la mencionaste también, y eso es algo que, amores, sin la integración con el cuerpo,
bueno, queda como o solo en la mente o queda solo en el papel. Y en caso de trauma, Monse, la integración es un poco más lenta y más dirigida. Y hay que hacerlo, porque cuando uno tiene el trauma activo, no puedes ver estas posibilidades de las que estamos hablando. Si no lo estáis pudiendo ver, busca ayuda. Pero busca gente que Exactamente. realmente maneje el tema, porque no es tan trivial como lo tratan. Hay todo un tema de una organización traumática y que te hace actuar y moverte en el mundo desde lugares muy rígidos, que no es llegar, uno no pone límites, no porque no quiera poner límites, es porque uno, no sabes cómo hacerlo. Dos, eso para tu cuerpo es, me voy a morir si hago esto. Claro. ¿Cachai? Entonces, realmente hay que hacer un trabajo de acompañamiento muy profundo, que bueno, feliz de hacerlo con ustedes si es que quieren y si tienen más. Y hablando de los mecanismos invisibles con el dinero, voy a sacar un curso ahora. Busca ayuda, la hice experta en eso, te puede super ayudar a atravesar esos frenos que a veces que ni siquiera te das cuenta que. Hablamos de cambiar el entorno, importante, porque si no, el reflejo de lo de afuera nos está diciendo que todo el rato todo es lo mismo y entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Tomar la decisión es un poder de soberanía que podemos hacer y eso implica la valentía y el coraje de decidir salir del modo víctima para buscar decisiones y soluciones independientes de como la realidad actual, ¿no? Hablamos también de que el valor va por dentro y eso es un reflejo de lo que está afuera, que tenemos que ser flexibles también con nosotras mismas, hay un momento también y un propósito para cada cosa en cada momento y eso también nos invita a jugar a jugar a salir de las resistencias. Y por último, que tenemos que empezar a avanzar un 1%, aunque sea día a día un poquitito y eso tiene mucho mayor resultado y va acostumbrando nuestra mente, a nuestro cuerpo de que la nueva realidad que estamos encarnando, y esa es la palabra clave, encarnar, es posible para nosotras. Y si Y yo le quería, agregaría una última cosita, que uno cree que no decidir no tiene ninguna consecuencia. Y no decidir también es una decisión. Y también tiene un absoluta, precio. Entonces, tú absolutamente. tenés que estar pensando en cuál es el precio que estoy pagando por no decidir y cuál es el que tengo que pagar por decidir. En los dos vas a tener que pagar un precio y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo que hay que hacer para, porque todo tiene un Absolutamente. precio en esta vida, Siempre mucho estamos más allá de lo tomando una económico. micro decisión. Yo igual siempre digo Sí. eso, o sea, a cada milisegundo estamos tomando una decisión siempre. Y si quería, ¿dónde te encuentran? Y si tienes alguna invitación para hacerla, este es el momento, a quienes están Ya, escuchando. en TikTok y en Instagram, @ingeniería del ser con dos R al final. Y sí, tengo una invitación. Ahora va a salir un ebook, que es un cuaderno de autoindagación profundo para ver y identificar los pactos heredados que tenemos de nuestros ancestros en relación al dinero, en cuaderno muy práctico. Yo todo lo que hago más allá de la información es cómo llevarlo a ti en preguntas activadoras prácticas y ejercicios que puedas sostener de manera muy sencilla. Y me gusta porque las respuestas te las das tú, no yo. Entonces eso es mucho más sostenible en el tiempo. Y también tengo un curso que se llama el Código Invisible que maneja tu realidad económica, que está muy barato, a $37. Y también te enseño a identificar todos estos mecanismos complementarios a nivel de cuerpo, a nivel de emociones que están frenando ese flujo con tu abundancia que no tienen que ver con tu voluntad, ni tu flojera, ni tu mindset, sino que con estos temas que estábamos hablando que son un poco más invisibles. Gracias, muchas gracias, preciosa, A por ti, estar acá, Bella. por abrir tus invitaciones también. Y para todas las que están escuchando, muchas gracias por unirse como siempre. Hoy nos dejamos llevar por la certeza de que los frenos no son un obstáculo permanente, sino un llamado para mirar adentro y un impulso para despertar nuestro poder interno y para salir a ganar afuera. Y ya sabes que si sentiste que este episodio te habló directamente, quiero invitarte a la mentoría Negocios Elevados. Son 16 semanas para ordenar tu negocio, crear ofertas de alto valor y vender de forma magnética y liviana, ganando muy bien. Una comunidad donde la energía es elevada y se contagia, te lo aseguro, y porque quiero que venzas esa resistencia que hoy día quizás te mantiene emprendiendo en pequeño, para que de una vez por todas te lances con el negocio desde ese lugar de certeza, determinación y acción. Te comparto el link acá abajo desde la descripción de este capítulo, vamos a dejar también el de la Easy, y recuerda que despertar tu poder interior es también darte el permiso de crecer más allá de los frenos. Amores, mil Me gracias por estar acá, encanta. te quiero, te honro, y gracias a todas las que nos escucharon. Espero que el capítulo de hoy te haya servido muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, te sentiste inspirada y aportamos en tu crecimiento y el de tu negocio, entonces eres un alma inquieta. Te invito a suscribirte a nuestro newsletter y enterarte de todo por nuestras redes sociales y nuestra página web www.inquieta.cl.